Bueno, acá estamos nuevamente, acá sí, con el libro, con la obra. Es un libro precioso, contundente. Sí, contundente. Es contundente, ¿eh? Es un libro importante, un libro de consulta, quizás, no solo Sí. para ver, sino para tenerlo y seguir leyéndolo. Mobbing, acoso psicológico en el ámbito laboral. Tercera edición. Tercera edición. Cada vez más grande. Sí, va creciendo, va creciendo. Ahora sí vamos a entrar en el tema. Es un libro que aborda este tema integralmente, Sí. porque nos lleva desde las primeras investigaciones, cómo surge esto, cómo lo empiezan a pensar personas ligadas a los comportamientos animales, al comportamiento social, Sí. y terminamos en un apartado de jurisprudencia argentina, española, de distintos lugares de nuestro país, de Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Jujuy. Bueno, es un libro importante, además de algunos casos. Entremos a hablar del tema. Bárbaro. ¿Cómo definiríamos esto para que todos los que lo están escuchando lo entiendan? A ver, ahora es como que se puso de moda hablar de acoso laboral. Y todo es acoso. Bien. No todo es acoso. Claro. Entonces, cuando hablamos del concepto de violencia laboral, es un concepto muy amplio, donde abarca el maltrato laboral cotidiano de alguien que, bueno, interactúa de esa manera, o con los compañeros, o con los inferiores, o con los que tiene a su alrededor. Está el acoso laboral, Sí. que obviamente todo acoso es maltrato, no todo maltrato es acoso. Bien. El acoso tiene determinados objetivos o determinadas características especiales, lo que sería el mobbing. Sí. Uno utiliza el anglicismo porque es conocido Sí. en general. Podemos decir acoso laboral, acoso psicológico en el trabajo, hostigamiento laboral, acoso moral, que es el término que utilizó Marie-France Irigoyen, y hablaba de acoso moral porque desmoraliza, no Bien. porque no tenga nada que ver con lo ético o con lo moral. Está el tema del acoso sexual en el trabajo, Sí. también es otra forma de violencia laboral. Están las condiciones de trabajo También. que no son las adecuadas Sí. y que también forman parte, en muchos casos, de un proceso de violencia estructural o de violencia laboral. Es decir, hay una serie de fenómenos que conforman todo lo que puede ser esa idea de violencia laboral. El acoso psicológico en el trabajo es una de ellas, Bien. que podríamos definir fuera de dogmatismos o de definiciones técnicas, Sí, sí. en cómo hacerle la vida imposible al señor que tenemos trabajando ahí al lado, por generalmente dos motivos, o dos grandes motivos. Uno, que suele venir determinado fundamentalmente como una estructura o como una decisión de tipo organizacional, de cómo hacemos para sacarnos de encima a esta persona, evidentemente sin pagar la indemnización, porque Claro. si no lo otro sería fácil. Sí, 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 Te sí. despido, te pago y ya está. Bueno, Claro. ¿cómo le hago la vida imposible para obligarle a renunciar? Esa es una. Y la otra, que tiene que ver con la personalidad del acosador, del hostigador, del maltratador, es alguien que necesita hacer sufrir a otro para sentirse bien. Bien. Entonces, depende de una u otra, habrá que encararlo también con unas estrategias o con otras. Claro, sí, sí, es esa división que vos haces es bastante importante. A mí me interesó mucho leerlo, porque también hablas de como de estilos organizacionales, Sí. donde se favorece más esta situación y también la patología de la persona, ese jefe que va a persistir en esa conducta porque es su manera de relacionarse con los otros, es una manera patológica de relacionarse. Como ciertas organizaciones no tienen previstos mecanismos para poder apartar a esta persona y permanece en ese puesto y permanece maltratando y enfermando, porque en realidad todo esto, que como vos decís, no se lo va a considerar si es un hecho aislado, sino que tiene que haber una cierta reiteración de estas cuestiones y un objetivo, y cómo esto termina enfermando a las personas, porque no es solo una cuestión de maltrato, me gusta esa diferencia que haces, de me tratan mal, sino que aparecen cuadros psicopatológicos graves. Gravísimos, Sí. sí. Efectivamente, aquí has abordado dos o tres cosas que son interesantes. Primero, la diferencia
en que todo el proceso de acoso es eso, es un proceso. Es decir, es a lo largo del tiempo, se desarrolla, no es un hecho aislado, ahí podríamos hablar de maltrato, Claro. es decir, de un episodio aislado. Sí. No tengo por qué soportarlo, tendré mis herramientas, mis defensas para eso, pero no puedo hablar de acoso. Bien. Acoso es todo un proceso, es decir, es ese proceso el que va desgastando a la víctima Sí. En el tiempo y con intensidad. Es decir, tal vez una de las de los errores conceptuales que son frecuentes es que cuando se utiliza la definición que dio Lehmann originalmente, él hablaba que tenía que ser como mínimo 6 meses y lo mínimo 2 o 3 veces por semana. Bueno, eso es a nivel estadístico. Claro. Lehmann era como psiquiatra, atendía a los pacientes y lo que él resalta es, bueno, a nivel estadístico me encuentro con esto. Sí, sí. No es que sea necesario Claro. como para partir del tipo. Sí, sí, no es Pues un hay indicador. veces que uno que se encuentra con afirmaciones, sobre todo de algunos colegas que intentan defender a alguna empresa, que dicen, no, pero le maltrató solo durante 5 meses y medio. Claro. Entonces ya no podemos hablar de... Tenemos que ser un poco más serios. Totalmente. Y utilizar el sentido común. Eso por un lado, en cuanto a que se trata de un proceso. Sí. En cuanto a la personalidad de ese acosador, sí, efectivamente, como decías, es alguien que no va a cambiar, pues hay que diferenciar si es una decisión de la empresa o es una decisión de alguien que ocupa, por lo general, son cargos de tipo intermedio, Sí, sí. que van hacia abajo, haciendo la vida imposible, generando o abusando de la cuota de poder o autoridad que puedan llegar a tener o que creen que tienen, Sí. y que las víctimas creen que él tiene, porque eso también es importante, Sí, es importante. y que evidentemente no va a cambiar en su forma de actuar, fundamentalmente porque cuando los especialistas psicólogos y psiquiatras analizan la personalidad de estas personas, de estos personajes, se encuentran con una mezcla explosiva de personalidad paranoide, personalidad narcisista, psicópata organizacional y en una expresión o una definición que a mí siempre me divirtió mucho y generalmente cuando la gente lo escucha también le resulta muy, muy simpática, que es de González de Rivera, que es el síndrome MIA, mediocre inoperante activo. Eso es increíble. Entonces, bueno, con todo esto armas un paquete Sí. y ese tipo no va a cambiar nunca su forma de pensar. Entonces, hoy le va a hacer la vida imposible a uno y si es detectado o le frenan, mañana va a buscar a otro. Sí. Es decir, si no puede seguir con el mismo. Entonces, la única opción válida es deshacerse de ese tipo. Así es. Es decir, lamentablemente no hay otra, porque no tiene cura. No tiene cura. Entonces, para la organización le resulta mucho más saludable deshacerse del hostigador. ¿Qué hacen algunas? Eso lo hacen algunas. De hecho, en el libro hay alguna jurisprudencia de empresas que tomaron esa decisión, tomaron en serio las denuncias de los empleados que eran maltratados y, bueno, fueron adelante y lo despidieron con causa. Pero eso nos lleva al comienzo de tu relato, digamos. Hay organizaciones o empresas, no solo que los mantienen, sino que los buscan. Claro. Es decir, hay determinadas organizaciones que buscan a estos bichos ponzoñosos para que ocupen determinado tipo de cargos y hagan el trabajo sucio. Totalmente. Entonces, bueno, ese tipo de organizaciones es muy difícil que dé una respuesta positiva a una víctima cuando pone de manifiesto qué es lo que le está ocurriendo. Totalmente. Porque también eso influye. Todo esto necesita de un contexto. Sí. Una empresa, una organización saludable, con mecanismos de comunicación saludables, de resolución de conflictos, es muy difícil que se dé. Y si se da, va a ser detectada, encapsulada y se va a sacar fuera. Claro. Entonces, es necesario para que todo esto se produzca organizaciones que o bien lo fomentan, organizaciones que miran para otro lado, organizaciones que dicen, bueno, este es un problema entre los empleados que se arreglen ellos, de tipo paternalista, como muy mirando por encima del hombro. Bueno, ese tipo de organizaciones son las que son mucho más proclives. Por eso también son mucho más proclives a veces el Estado
o las administraciones públicas que las Total. empresas privadas. Bueno, un poco también marcás esta diferencia y la marcás en distintos capítulos, Sí. o sea, está bien marcado lo que pasa en el ámbito privado y lo que pasa en el ámbito de la Administración Pública Nacional, ¿no? Y como vos decís, bueno, cada ámbito va a tener factores que lo favorezcan y también van a estar previstos mecanismos de prevención y mecanismos de actuar frente a lo ya hecho, a lo ¿no? que hay. A lo que Exacto. hay. Pero todo esto también me llevó a reflexionar cuando marcamos un poco cómo está el estado actual en nuestro país, ¿no? De esto que creo que también es importante marcarlo, ¿no? Sí. Porque si bien tenemos algunos avances, no tenemos ley. Ley nacional contra la violencia laboral no hay, Bien, como tal. como tal. Sí hay legislaciones provinciales o locales, de hecho hay en Santa Fe, en Entre Ríos, en Jujuy, Tucumán, la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Hay leyes contra la violencia laboral en el ámbito público, local. Sí. Luego también hay reconocimiento en algún convenio colectivo de trabajo de empleados del Estado, etcétera. Sí, sí. Es decir, en ese ámbito se ha empezado a dar una cierta cabida Sí. al análisis de estas cuestiones, más allá de que se utilicen o no se utilicen, o Sí. ese es otro tema, esa es otra Sí. cuestión. A nivel nación, digamos, hay sobre todo desde el año 2006, que se llevó a cabo en el Senado una audiencia Sí. pública sobre el tema de violencia laboral a instancias de la Comisión de Trabajo del Senado, hubo distintos proyectos de ley que sistemáticamente han ido cayendo en saco roto. O han perdido estado parlamentario, Sí. o han tenido media sanción y luego cayó en el olvido. Ahora mismo, salvo error u Bueno. omisión por mi parte, hay con vigencia, habría ahora mismo, si no me equivoco, 3 en senadores y 2 en diputados. Bien. Uno de ellos, bueno, en el que yo tuve intervención directa. Sí. De hecho, en otro anterior también había tenido, Sí. pero quedó en la nada. No sé qué va a pasar. No soy optimista. No soy optimista. Vamos a tener que esperar un tiempo, Sí, parece, para yo creo tenerlo. que sí. Fundamentalmente porque creo que al Estado, como tal, no le interesa. Porque, no nos engañemos, hoy el Estado como estructura, Sí, como sí, estructura macro, es el primer incumplidor, el primer maltratador, hablando en términos macro, Sí. de empleados, el que no cumple las propias normas que le exige a una empresa privada. Entonces es muy difícil, es muy fácil ver de puerta para afuera, Sí. pero es muy difícil empezar a ver qué tienes dentro de casa. ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces me parece que eso va a frenar. Ojalá me equivoque. Veremos. Ojalá me equivoque. Lo sabremos. Bueno, continuemos charlando.